Señor, gracias por esta noche, papá. Gracias por este tiempo, papá, por permitirnos estar aquí, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu presencia, tu verdad, tu bondad, papá, esté aquí en medio de nosotros. Gracias, papito, porque tú eres bueno todo el tiempo y para siempre es tu misericordia, Señor. Para siempre es tu misericordia. Bendito eres tú, Señor. Bendigo a cada persona que se puede conectar. Bendigo este momento, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu presencia esté en medio de nosotros. Que tu luz admirable esté en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Padre bueno. Que para siempre es tu misericordia. Tú eres eterno, eres santo, Señor. Eres justo. Eres justo, Señor. Tu luz admirable está aquí, Señor. Tu luz admirable nos rodea. Tu verdad, Señor. Gracias, papá, porque nos rescataste, nos amaste. Y por ese gran amor, Señor, nos has libertado y nos has hecho vivir una vida plena, una vida llena de ti, Señor. Llena de tu presencia, una vida en donde tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro libertador, donde tú eres nuestra guía, Señor, donde tu palabra es la luz que guía nuestros pasos. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por este momento, porque yo sé que tú estás aquí, porque tú jamás nos abandonas. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor eterno. Gracias, papito, porque tú nos provees todo lo que necesitamos. Nuestra provisión y nuestro sustento viene de ti, Señor. Gracias, papá, porque estamos confiados y sabemos en quién hemos creído, Señor. Sabemos que tú eres, Señor, el Shaddai, el Todopoderoso, el que todo lo sustenta. Que tú eres, Señor, el grande, el temible, el único y el eterno Dios. Que tú eres, Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes, que gobierna por los siglos de los siglos. Te amo y te bendigo, Señor. Ay, Señor, y te pido que cada uno de nosotros que nos podemos conectar, que hemos apartado este tiempo para ti, Señor, que tu luz admirable, Señor, sea sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre todo nuestro ser. Enciende nuestro espíritu en el nombre de Jesús, te lo pido. Enciende lo que somos, te lo pido en el nombre de Jesús. Trae vida sobre nuestras vidas, trae vida sobre todo nuestro ser, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, Señor. Trae de tu vida en el nombre de Jesús. Sobre cada persona que se puede conectar en este momento, tu vida encendiendo su espíritu, Señor. El soplo de tu Espíritu Santo sobre nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios, porque tú haces que el sol salga sobre buenos y malos. Y el sol de justicia bendice a todos los que caminamos en tu justicia. Porque no es nuestra justicia, Señor, sino que es tu justicia. Es tu luz. Es tu salvación. Gracias, papá. Te amo y te bendigo, Señor. Te amo y te bendigo. Coloco, Señor, toda petición delante de ti. Y te pido, Señor, que envíes tus ángeles para que recojan todas esas oraciones y las lleven delante de tu trono, Señor. Para que todas las peticiones, todo lo que necesitamos, Señor, todo lo que levantamos a ti en oración, Señor, sea contestado conforme a tu voluntad. Gracias, papá. Llevamos la mente cautiva a tu obediencia, a la obediencia de Cristo Jesús. Bendito y exaltado eres tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Espero estén bien. Hoy estamos aquí en nuestra noche profética.
Así que lo invito ahí donde está que cierre sus ojos, que permita que el Espíritu Santo de Dios hable a su corazón, hable a su espíritu y comience a levantar una oración. 5 minutos, 10 minutos, no importa, una oración. Un saludo para todos ustedes. Cierre sus ojos ahí donde está. El único digno de gloria eres tú, Señor. El único que exaltamos, al único que honramos, Señor, que es 3 veces santo, al dueño del honor, del poder, de la alabanza. Levantamos, Señor, nuestro espíritu a ti en esta noche. Y te pido, Señor, que tú, Espíritu Santo de Dios, tú que eres el espíritu de la profecía, tú que eres la vida, la luz de los hombres, Señor, te pido que nos llenes en esta noche. Que nos llenes en esta noche, Señor, con tu presencia, en el nombre de Jesús. Y hoy en el nombre de Jesús, sobre cada vida, sobre cada uno de los que están conectados, sobre cada uno de los hijos de la casa, sobre cada uno de los que te buscan, Señor, y te buscan y están llamando a la puerta, sobre cada uno de ellos es abierta la puerta en esta noche para poder entrar. Y entramos confiadamente a tu trono, Señor, al trono de la gracia. Entramos confiadamente al lugar que preparaste para nosotros, al lugar donde tu voluntad y tu plenitud se ejecutan y son vida sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Arrancado de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, es arrancado en el nombre de Jesús las vendas de injusticia, las ataduras de injusticia. Es arrancado en el nombre de Jesús de cada uno de nosotros las inclinaciones perversas de este mundo que nos han contaminado. Y hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, y te pido perdón por todas mis transgresiones, papá. Y yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme. Y así como me perdonas a mí, Señor, perdonas a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que están aquí conectados, Señor, que sabemos nosotros que no somos perfectos, que solo somos polvo y ceniza. Solo somos polvo y ceniza, pero siendo nosotros pequeños, y tú siendo grande, tú nos amas y nos amaste con amor eterno. Y nos hiciste un pueblo, nos hiciste tu familia, nos hiciste tuyo, Señor. Y en esta noche, Señor, rendidos a ti, completamente rendidos a ti, te doy gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi familia. Te doy gracias, Señor, por mis pastores. Te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí conectado. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias a ti, Espíritu Santo de Dios, por esta vida que me diste, por lo mucho que me has dado, Señor. Porque aunque a veces parezca poco, es demasiado lo que tú me has dado, Señor. Y lo que tú nos has dado a nosotros, tu iglesia, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Porque tú has estado allí en cada momento difícil y de necesidad. Porque tu luz admirable ha estado allí para levantarnos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios.
Toda gloria es para ti, Señor. Todo honor y alabanza es para ti, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, creo y sé que los cielos están abiertos sobre tus hijos. Creo y sé que sobre cada uno de los hijos, los cielos están abiertos para bendición. Los cielos están abiertos para que sea cumplida la palabra del Eterno sobre nuestras vidas. La palabra y la promesa que ha sido dada, Señor, que tú hablaste, lo que tu voz pronunció, Señor, lo que tu boca dijo, es cumplido sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, vida y paz aumentan cada mañana con tu misericordia. Vida y paz en el nombre poderoso de Jesús. Si alguno está enfermo, hoy, Señor, elevamos delante de ti nuestra petición por sanidad. Y te doy gracias, papá, porque tu sanidad viene sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Espero que hayan tenido una semana bendecida, en victoria. Ya se acabó la música. Gracias, Señor. Ahora sí, iglesia, buenas noches. Ay, qué bueno. Hoy tenemos noche profética. Estamos en noche profética. Vamos a ver un tema bien interesante. Espero que esté conectado y que toda su atención esté en esta reunión. Si está en Facebook, procure no conectarse y ver más cosas, sino dedíquese este tiempo, esta hora o hora y media, lo que el Señor haya dispuesto en este momento, es un tiempo para que estemos conectados con el Señor. Amén. Así que vaya conmigo a la palabra y vaya conmigo al Proverbios 28:1. Hoy vamos a estar moviéndonos por alrededor de 7 o 8 versículos. Pues si salen más, saldrán más en diferentes lugares de la Biblia. Así que vaya a Proverbios 28:1 y dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, pero como león está confiado el justo. Y aquí vemos el impío y el justo. ¿Y qué es el impío? El impío, pues miremos la segunda. ¿Qué es el justo? ¿Quién es el justo? El justo es la persona que ha sido justificada. Es la persona cuya forma de vivir es una forma de vivir en justicia. ¿Listo? En justicia. Esa palabra escribámosla ahí. Y ahora, el impío es cuya forma de vivir es impía. Vive en injusticia. ¿Ok? Entonces, por eso las cosas que hace por el hecho de ser impío son cosas injustas, son cosas perversas, son cosas malas. Porque de la injusticia nace la perversión. ¿Ok? Y hoy noche profética, pastor, ¿por qué estamos viendo esto? No se preocupe. Hoy tiene que quedar claro qué es la justicia. Y para yo poder entender la justicia, y entonces hay muchos en clase nos han enseñado que la justicia es darle a todos por igual, o darle a cada quien lo que se merece, o muchas y otras cosas que nos han dicho que es la justicia. Pero esa puede ser la justicia para ciertos pensadores humanos. Pero ¿qué es la justicia para Dios? Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero como león está confiado el justo. Y una persona impía, una persona que no vive en justicia, que la justicia no está sobre él, es una persona que va a estar huyendo. Es una persona que tiene miedo. Es una persona que no tiene confianza, sino que está asustada, permanentemente está asustada. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando tú estás confiado en quien te justificó, nosotros sabemos que nuestra justicia viene del Señor. Nosotros sabemos que Él es el que nos justifica, el que nos justificó. Nosotros sabemos que la justicia no es por nuestras obras,
sino que es por lo que Él hizo por nosotros, por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso lo sabemos nosotros, que la muerte de Cristo hizo que mis pecados fueran perdonados, que mis transgresiones, que mis actos injustos, perversos e impíos fueran borrados. Y ahora la justicia de Jesús, de su vida santa, ahora es puesta sobre nosotros. De su santidad, ahora es puesta sobre nosotros. ¿Ok? Listo. Nosotros somos personas justas porque la justicia del Mesías está en nosotros. Porque por medio de la ley nadie podía ser justificado, eso ya está claro. Pero por medio de la fe de Jesucristo viene su gracia, y por medio de su gracia alcanzamos redención de pecados, salvación y justificación. Y somos nosotros justos. ¿Ok? El impío huye sin que nadie le persiga, pero como león está confiado el justo. Cuando nosotros somos justos, cuando nosotros sabemos que somos justos, cuando la justicia del Eterno está encima, dentro, sobre todo lo que somos, estamos confiados como un león. Ay, pastor, ¿cómo así confiados como un león? ¿Usted ha visto a los leones? ¿Usted sabía que las que cazan son las leonas? Las que traen la comida en la familia de leones son las leonas. Y el león está acostado y pues solo se levanta cuando tiene que pelear con otro león por su territorio, y pues son territoriales y todo esto. Pero el león está acostado, está mirando la planicie y está tranquilo. No se preocupa si tiene que comer. No se preocupa por ninguna otra necesidad. Es más, si vienen las hienas o cualquier otro animal, usted lo ve ahí relajado. ¿Viste? Y ellos antes se asustan porque lo ven. Así somos los justos. ¿Cómo así? ¿Echados y perezosos? No. Los justos estamos confiados. Plenamente confiados. ¿En qué? En que primero sabemos que la justicia nuestra no es nuestra, sino que viene del Señor. Segundo, sabemos que nuestra provisión viene del Señor. Tercero, sabemos que nuestra sanidad viene del Señor. Cuarto, sabemos que nuestra vida depende del Señor. O sea, cuando nosotros sabemos quiénes somos y quién es Él, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, sabemos quién es Jesús. Estamos tranquilos. Porque fuimos justificados por Él, y dice que en Él tenemos perdón de pecados. Dice que Él es nuestro proveedor. Si mi Padre viste a los lirios del campo y le da de comer a las aves del cielo, ¿cuánto más a sus hijos? Sabemos que Él es nuestro proveedor. Sabemos que Él es el que nos rescata en los momentos difíciles. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Mi pronto auxilio. O sea, nuestra ayuda, cuando somos justos, viene del Señor, viene del Eterno. Amén. Jesucristo abrió la puerta para que la justicia pueda estar sobre nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si estás teniendo en esta semana, en este momento o en toda tu vida, has tenido una vida cargada, asustada, has estado bajo presión y sientes que ya no tienes a dónde ir, mira, el impío huye sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. Pastor, me está diciendo impío porque estoy asustado. Te estoy diciendo que tienes que pasar a la justicia. Te estoy diciendo que tienes que entrar en la justicia. ¿Cómo entro en la justicia? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, salvo serás. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tengo que creer en mi corazón. Y cuando yo creo en mi corazón, he sido justificado y creo que he sido justificado, ya nada en este mundo me puede amedrentar.
Ya nada en este mundo te puede asustar. Ya se acabó la iglesia asustada. Se acabó los hijos de Dios temerosos. Se acabó. Iglesia, eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar en tu vida el temor. Porque dice la palabra que yo no les di espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Espíritu de poder, amor y dominio propio. O sea, tengo la capacidad y el poder, que es un espíritu que el Señor nos dio. Amor, tengo el espíritu para amar. Tengo el espíritu para poder gobernar sobre mi cuerpo. Amén. Hagamos un lado el temor. Hagamos un lado el miedo. Nosotros no somos impíos. Ay, pastor, yo sí soy impío. Bueno, si tú eres impío, entonces vas a estar asustado. Toda tu vida vas a estar asustado. ¿Pero por qué? Porque la maldición no viene sin causa. ¿Ok? El impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. El justo. Para yo poder estar confiado, tengo que ser justo. ¿Ok? Y aquí empezamos a ver un tema de justicia. Vaya conmigo al Salmo 89, versículo 16. Dice: en tu nombre se alegrarán todo el día, y por tu justicia serán enaltecidos, porque tú eres el esplendor de su potencia, y por tu buena voluntad exaltarás nuestro cuerno. Espera que ya me pasé, perdón. Desde 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu trono. Bienaventurado el pueblo que escoge el grito de júbilo, andarán a la luz de tu rostro, oh Hashem. En tu nombre se alegrarán todo el día, y por tu justicia serán enaltecidos. Ok. Y aquí vemos en el Salmo 89, desde el 14, dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Entonces, pensemos en el trono. Dice la palabra: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Listo. En los cielos está su trono. Listo. El trono de justicia. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu trono. Okay. Vemos un tema bien interesante, y es el trono, y en el trono es donde se ejecuta justicia. En el trono es donde los reyes daban su decreto, su veredicto. ¿Okay? Los jueces tienen los tribunales, pero los reyes tienen tronos. Interesante. Y entonces en el trono de Dios, el fundamento, la base donde se soporta el trono de Dios, es la justicia y el derecho. Y aquí es algo donde nosotros como iglesia tenemos que abrir nuestros ojos y entender algo fundamental para nuestra vida. Y es que Dios es un Dios de justicia y derecho. Quiere decir que Dios es un Dios, es el juez justo, y está ejecutando, está ejerciendo justicia todos los días, en todo momento. Al ser el juez justo, todos los días desde su trono se ejerce justicia. ¿Cómo se ejerce justicia? Vamos aquí al plano natural. La justicia se ejerce cuando un juez da una sentencia y o pone a un culpable o coloca a un inocente. Ahí se ejerce justicia. Y entonces en el trono de Dios está el Eterno, y desde el trono ejerce justicia sobre todos nosotros, sobre las personas e incluso sobre los ángeles, porque los ángeles también son juzgados. Y entonces la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu trono. El Señor es un Dios justo y misericordioso, que hace misericordia sobre nosotros. ¿Ok? Y entonces cuando yo recibo su justicia,
15. Bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo, andarán a la luz de tu rostro, oh Hashem. En tu nombre se alegrarán todo el día y por tu justicia serán enaltecidos. ¿A qué voy, pastor? No le entiendo. Póngame cuidado. El justo está confiado como un león. ¿Por qué está confiado? Porque todos los días, cuando somos llevados delante del trono del Señor, sale una sentencia. Y la sentencia que sale o nos hace inocentes o nos hace culpables. Interesante, ¿no? Porque Dios es un Dios justo. Es por esto que la palabra dice que la maldición no viene sin causa. Hay una causa para la maldición. Hay una causa para una sentencia en contra. Y entonces, vamos al plano natural. Si una persona comete un delito, se hace un juicio y en el juicio se condena si es culpable o se absuelve si es inocente. Para poderse condenar tiene que haber una causa y es el acto del delito. Exactamente igual pasa en la vida cristiana, exactamente igual pasa en los cielos. Cuando yo soy un hijo de Dios, o así no lo sea, cuando yo soy una persona, constantemente estoy siendo expuesto a los juicios de Dios, porque Dios es un Dios justo. Constantemente o soy pesado y soy hallado justo, o soy pesado o soy hallado falto, injusto. ¿Recuerda usted aquel rey de Babilonia que se le dio por hacer una fiesta y dijo: tráiganme las copas de los hebreos, las de oro, las bonitas? Y se le dio por tomar vino en las copas de los hebreos, como una mano salió y escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Lo primero que decía fue: fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Eso traduce: fuiste pesado, fuiste juzgado y fuiste hallado culpable. Constantemente, con todo lo que hacemos, somos expuestos, queramos o no, a la justicia de Dios. Y es por eso que nosotros, los cristianos, si queremos tener y vivir la vida que se nos prometió, la vida bendecidos, prosperados y en victoria, tenemos que tener muy claro que la justicia y el derecho son el fundamento y son la base del trono de Dios. Y entonces, si yo sé que la justicia y el derecho es la base del trono de Dios, ¿cómo voy a levantar ante el Señor una petición, un derecho de petición, diciéndole: Señor, te pido que me bendigas cuando estoy delante del trono y en el tribunal y delante del rey, cuando se me va a ejercer justicia? Las pruebas dicen que soy culpable. Y entonces, cuando yo hago la petición, le pido por favor que me bendiga porque estoy bajo maldición, porque hay un juicio de maldición. Estoy apelando el resultado de la maldición. Y resulta que cuando voy ante él y dice: listo, vamos a levantar esta sentencia en tu contra, nos encontramos con que la vida y la forma de vivir y lo que está haciendo esa persona va totalmente en contra del Señor. Entonces, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es maldición. La maldición no viene sin causa. Entonces la sentencia no puede ser revocada porque no se haya justicia. Porque Dios no puede ser un Dios injusto. Dice la palabra que Dios no toma por inocente al culpable. ¿Ok? Por favor, métase conmigo en esto y entienda que constantemente estamos siendo juzgados. Porque hay juicios que todos deberían salir a nuestro favor. Porque nuestra justicia no depende de nosotros, sino que depende del Señor. Y entonces, si mi justicia depende del Señor Jesús, cuando yo me uno a Él, cuando yo le acepto a Él, Él viene a mí y Él comienza a barrer mi casa, que soy yo, comienza a organizar, comienza a arreglar todo, pero si yo no le permito que Él destruya lo que tiene que destruir y sigo viviendo en la vana forma de vivir pecaminosa, cuando venga la justicia, ¿qué va a encontrar en mí? Y cuando vaya a ser yo juzgado,
¿seré hallado falto? ¿Seré hallado culpable o seré hallado inocente? Es por esto que muchas personas, muchas familias, muchos hijos de Dios no avanzan. Porque son hallados faltos. Porque cuando viene la justicia, cuando estamos orando y cuando estamos clamando y decimos, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, ábreme las puertas, papá, cumple tu obra en mí, y estamos orando y estamos clamando al Señor. Y nuestra petición es puesta delante del trono del Señor, somos hallados culpables o inocentes. Cuando no avanzamos es porque estamos siendo hallados culpables y porque no hemos podido revocar la sentencia que nos culpa. ¿Cómo la revoco? Esto. Versículo 14 de Hebreos 4. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que ha sido probado en todo, para nuestra semejanza, excluido el pecado. Bueno, ¿cómo hago yo para derribar una sentencia en contra mía? Sentencia espiritual. Y es que tengo primero que saber quién es el que está en el trono. Tengo que saber quién es el sacerdote, el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es Jesús. Entonces tengo que saber que voy a ser juzgado por el juez, por el eterno, pero que tengo un sacerdote, por tanto el nivel de sumo sacerdote, que ha pasado a través del cielo y nos aferramos a nuestra confesión. Mire, Jesús, el Hijo de Dios, aferremos a nuestra confesión. O sea, cuando yo sé quién es Jesús, entiendo que ahorita vamos a verlo en el otro versículo, dice que Jesús es nuestro abogado, nuestro paracletos. Cuando yo sé quién es el que me defiende y cuál es la posición del que me defiende, dice, por tanto tenemos, aferrémonos a nuestra confesión. ¿De qué se ríe, pastor? Cuando yo sé que mi abogado es Jesús, todo tiene que ser un tema, es un juicio, todo esto es un juicio. Cuando yo sé que mi abogado es Jesús, tengo que hacer una confesión. Y es como cuando te pasan delante del tribunal y te dicen confiese, culpable o inocente. Y entonces si yo voy a confesar, si soy culpable o inocente, aquí dice, por tanto no tenemos un sumo sacerdote que no... Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra confesión. ¿A nuestra confesión de qué? ¿Cómo hago yo para salir librado de los juicios que están en contra mía? Primero me aferro a la confesión de Cristo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, me aferro a la confesión de Cristo. Mi vida debe ser una confesión de Cristo permanente. Todo lo que hago debe confesar a Cristo. No puede negarlo. Tiene que confesarlo. Pero si mi vida y lo que yo estoy haciendo está negando a Cristo, que es el santo, que es el unigénito del Padre, que es el justo, que es Dios con nosotros, si mi vida lo niega, mi forma, es que una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. O sea, si lo que yo digo va de acorde a lo que hago, vamos bien. Pero si tú estás diciendo que eres hijo de Dios, que Dios está contigo, y podemos decir muchas cosas, y lo que hacemos demuestra que no somos hijos de Dios, sino que le estamos negando constantemente nuestra forma pecaminosa de vivir. Cuando estamos sentados delante del juicio, delante del Señor, viene juicio, y cuando nos dicen confiese, usted está confesando y está diciendo no creo en Cristo, no creo en Cristo, no creo en Cristo. ¿Por qué? Porque tu forma de vivir está confesando lo contrario. Pero cuando sabemos quién es Jesús y nos aferramos a la confesión de Cristo, pastor, pero me equivoqué. Si confiesas los pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Confiese. Pero cuando usted confiesa, confiesa de nuevo a Cristo y dice, confieso
que he pecado, pero sé que mi Redentor vive y sé que Él es fiel y justo para perdonarme. Porque recuerde que justicia y derecho, la base del trono, pero delante del trono está la misericordia y la verdad. Nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Nuestra vida cristiana, e incluso cuando no éramos cristianos, la vida del ser humano es una vida que es toda un proceso jurídico. Y si nosotros empezamos a entenderlo como tal, vamos a empezar a ganar el proceso. Porque la sentencia final ya la tenemos ganada. Cristo murió por nosotros para perdón de pecados y para salvación. Amén. Esa sentencia ya fue firmada, ya es irrevocable para los que estamos en Él. O sea, somos salvos, amén. Somos salvos los que estamos en Él. Pero, mientras estamos aquí en la tierra, hay juicios, hay peticiones. O sea, todo el proceso ya lo ganamos. El final del proceso ya está ganado. Pero en el transcurso del proceso hay ciertas cosas, ciertas pequeñas sentencias que son a nuestra favor o que son en nuestra contra. Y entonces si tú dices, mira, piensa en ese momento, ¿qué le estás pidiendo al Señor? Señor, te estoy pidiendo esto. Señor, ábreme las puertas. Señor, bendíceme. Señor, sáname. Y si estoy pidiendo y estoy levantando delante del Señor y estoy cogiendo y estoy pasando un derecho de petición, mi derecho, pido por favor que sea yo sano, porque dice la palabra que por su llaga fuimos todos curados. Aquí dice la ley que se me tiene que reconocer. Esta es la ley. Y si esta es la ley, se tiene que reconocer el derecho. Porque Dios es un Dios justo. Y entonces cuando yo conozco la ley del reino, voy a poderme mover en el reino como pez en el agua. Como abogado en los tribunales. Pero si no conozco la ley, ¿qué es lo que pasa actualmente? Si yo no conozco la ley, todo lo que el proceso que me venga encima, si yo no tengo abogado, no hay quien me defienda. Amén, ¿me está entendiendo? Pero nosotros sabemos quién es el sumo sacerdote. Y ahora vamos a ver las partes. ¿Cómo así? En todo proceso hay unas partes. Ah, sí, el comienzo, el medio y el fin. No. La parte, el acusado, el acusador, el juez, el acusado y el acusador son las partes. El juez es el imparcial, el que juzga. ¿Ok? El acusado y el acusador. Nosotros estamos siendo acusados constantemente por el acusador. ¿Y quién es el acusador? O sea, ya sabemos que nuestro abogado... Es que está ese versículo, se me perdió. Dice. Primera de Juan 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, paracletos tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando decimos paracletos, vamos a buscar qué significa paracletos. Dice, el que intercede, o sea, el que intercede, el que defiende. Habla a favor, el que está hablando a favor. Listo. Defiende la causa, el que me defiende. O sea, mi abogado. Hijitos míos, y aquí dice otra versión, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, ¿quién es mi abogado? Empezamos a ver las partes. El acusado soy yo. Pasa el acusado. El acusado viene con su abogado. Cuando el abogado es Jesús, tenemos todas las de ganar. Pero cuando el acusado pasa sin Cristo, que es lo que pasa con la gran mayoría de personas que están sin Él, por no decir todas, ¿cómo va a salir esa sentencia? Culpable. Listo. Pero entonces cuando paso yo, que soy el acusado, tengo abogado. Perfecto. Por eso siempre que tengo que ir ante el tribunal, tengo que ir ante el trono, tengo que ir con mi abogado. Y para yo poder ir con Cristo, que es mi abogado, tengo que estar recubierto de Él. No puedo presentarme delante del Señor. O sea, sí puedo hacerlo, puedo presentarme delante del Señor, pero si no estoy recubierto de Cristo, no tengo abogado y voy a salir culpable. ¿Ok? Ahora, ¿cuál
¿cuál es la otra parte? ¿Quién es el acusador? Dice, versículo 7 de Apocalipsis 12. Y se produjo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, para luchar contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se manifestó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Cristo, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Quién es el acusador? Pastor, pero aquí está hablando que fue arrojado. Sí, fue arrojado, pero aquí estamos hablando en un tiempo en el Kairos. Es bien interesante, es bien interesante. Usted recuerda, ya teniendo las partes claras, el acusador, que es el contrario, Satanás, es el que nos acusa. ¿Y por qué nos acusa? Porque tiene derecho a acusarnos. Interesante. Nuestro abogado, porque abogado tenemos delante del Padre, y nuestro abogado tiene el poder de echar al acusador, de votar, o sea, nuestro abogado es Jesús el justo, el que venció. Es más, siendo hombre venció la muerte, porque la muerte no tenía cómo retenerlo, porque no tenía cómo acusarlo. Y al no tener cómo acusarlo, no pudo vencerlo. Ese es nuestro abogado, ese es el nivel de nuestro abogado. Entonces nuestro acusador, el acusador se levanta y comienza a acusar y a molestar por cualquier cosa. Eso sí tiene, yo me imagino, tiene un equipo jurídico de demonios, la cosa más impresionante. Y tiene un librito que está ahí todo, y Fauci que hizo, y levanta la petición. Pido que se condene, pido que se condene, pido que se condene, pido que se condene. Y está pidiendo condena por absolutamente todo. Es como esos abogados que molestan por todo. Así es el acusador. Y está que molesta, que botó basura al piso, que comienza a molestar. Y uno dice, Señor Jesús. Pero abogado tenemos delante del Padre. Porque tienes que empezar a entender cómo es la vida cristiana. Entonces el acusador se levanta. Y recuerda usted un versículo que dice que se presentaron delante de Dios los hijos de Dios y entre ellos Satanás. ¿Qué fue lo que hizo Satanás cuando se presentó delante del Señor en Job 1? Dice que le dijo, empezaron a hablar y el Señor le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él. Y Satanás dijo, pues ¿cómo no va a ver si tú le das todo? Comenzó a molestar. Comenzó a acusarlo y a decir, ¿cómo no? Si tú le quitas todo, él te va a negar. Y comenzó a acusar, porque él es acusador. Y es mentiroso, desde el principio. Y cuando dice mentira, habla de lo suyo. ¿Listo? Entonces ya sabemos las partes. Nosotros somos el acusado. Tenemos nuestro abogado, que es el Señor Jesús, y está el acusador. Ahora, tengo yo que poder vivir en justicia para poder estar confiado como un león. Porque si no vivo en justicia, no voy a estar confiado como un león. Voy a estar huyendo como el impío. Porque se levanta un juicio y comienza un juicio. Y miren, y es aquí donde empieza un tema profético. Se levantó un juicio sobre Nínive. Y el Señor le dice a Jonás, ve y le dices a Nínive que ha venido un juicio sobre ellos y que serán destruidos. Y Jonás no quería ir, ya conocemos la historia. Pero cuando Jonás fue y pregonó el juicio de Dios, Nínive se arrepintió y no fue destruida. Ya había sido firmada la sentencia. Pero el hecho de que Jonás pregonara, predicara
levantó un espíritu de arrepentimiento en Nínive que hizo que la sentencia fuera apelada, y al ser apelada fue girada a favor de Nínive. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Puede que tengamos muchas sentencias y muchos juicios en nuestra contra, incluso juicios de enfermedad, porque la maldición no viene sin causa. La enfermedad es un juicio que se ejecuta en los cielos y dice culpable, y viene la enfermedad. ¿Cómo así, pastor? Así es la enfermedad. No, pastor, no, a mí me dio diabetes es por estar tomando azúcar a lo loco. Correcto, por estar tomando azúcar se levantó un juicio, y el juicio fue exceso de azúcar, adicto al azúcar. No cuidó el templo del Espíritu Santo. No, y comienza el juicio. Y no me imagino la cantidad de normas que la comida, bueno, que puede haber con el tema de las comidas y todo lo demás en las leyes del reino, que es hallado culpable. Y cuando es hallado culpable, se da la sentencia. ¿Y la sentencia qué trae? Maldición, enfermedad. ¿Me estás entendiendo? Así tienes que empezar a entender el reino. Ay, Señor, gracias. Sigamos. Ya sabemos quién es el acusador. Ya sabemos quién es nuestro Paracletos. Amén. Paracletos, aquí estamos. Ahora vamos, vaya conmigo a Hebreos 11. Dice, Hebreos 11:4. Por fe, Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por medio de ella. Aquí vamos a ver un tema interesante. Todo lo anterior lo vimos para entender cómo funciona el sistema jurídico celestial, por decirlo así. Y cuando tú te metes a estudiar la palabra, te das cuenta que todo es un tema jurídico, hasta la muerte de Cristo, la forma en que murió, como cordero inmolado. Entendemos que en el sistema jurídico que el Señor puso, tenía que ser sacrificado un cordero, derramada su sangre para perdón de pecados. Por eso Jesús es el cordero inmolado. Fue un acto jurídico. Fue la paga del pecado según la ley. ¿Ok? Listo. Y aquí ahora hablamos de Abel, hijo de Adán, de los primeros hombres. O sea, es el segundo o tercer hombre en la existencia. Y Abel presentó una ofrenda delante del Señor, una ofrenda que lo declaró justo. Pues vamos a leer. Por fe. ¡Ah, qué interesante! La ofrenda fue por fe. Entonces la justicia vino por la fe. Y por la fe se ejecutó la ofrenda. Interesante. Por fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas. ¡Wow! Momento. Habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Qué es un testimonio? ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es cuando llaman a un testigo y le dicen, pase al frente, testifique, de testimonio de lo que pasó. Y entonces hay un juicio, y el juicio es en contra mía, o hay muchos juicios por ciertas razones, en contra de los hijos de Dios, y en un juicio los testigos, los testimonios juegan un papel importante, ¿sí o no? ¿Usted qué cree? Claro que sí. Cuando hay testimonio, dice que incluso en la ley habla de 2 testigos, de poder llamar varios testigos que den testimonio. Cuando hay testimonio, el juicio comienza a voltearse a nuestro favor. ¿Ok? Y entonces resulta que hubo un juicio de, no sé, de enfermedad. El mismo tema de la diabetes, hablemos otra vez. Un juicio de enfermedad por el tema de la comida. Y por la comida
que recuerde que por la comida entró el pecado al mundo. Interesante. Por una comida. Por la comida entonces es juzgado y es hallado culpable y pum, viene la diabetes. Ok, perfecto. Pero entonces yo comienzo a reunir testigos. Comienzo a reunir testigos. Cambio mi forma de comer. Y comienzo a reunir testigos. Comienzo a tomar la cena. La cena es un testigo, ¿sabía eso? La cena del Señor es un testigo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ese es un testigo. Comienzo a orar y a santificar la comida que como. Interesante. Comienzo a reunir testigos. Testigos referente a la comida. Testigos. Y cuando vuelvo a interponer a interponer la apelación y digo, apelo a la enfermedad. Estos son mis testigos. Primero, ya cambié mi forma de comer. Segundo, lo que como es santo y ya no corrompe mi cuerpo. Tercero, vengo con mi abogado. Y fue mi abogado el que me dijo qué testigos recoger. Porque es el Señor Jesús el que te dice qué es lo que debes hacer. Los testigos que está hablando aquí la palabra son obras, son actos que nosotros hacemos. Porque por fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que la de Caín. Ese acto, esa obra de la ofrenda dio testimonio. Por fe. Y entonces mi abogado, que se conoce la ley al derecho y al revés, me dice qué es lo que debo de hacer. Y yo digo, Señor Jesús, estoy enfermo, ¿qué tengo que hacer? Y comienzo a meterme con Él, comienzo a estudiar la ley, comienzo a orar y a meditar en su presencia. Y Él comienza a revelarme qué testigos debo reunir. Y comienzo a reunir los testigos. Cuando ya tengo el grupo de testigos, Él me dice, ya nos podemos presentar delante del Eterno. Vamos. Y nos presentamos delante de Él. Estará el acusador diciendo, no, Él es culpable. Él se lo merece. Pero llega nuestro abogado y dice, Él me confiesa. Primero, Fauci, pase a declarar. Y nosotros declaramos, creo en el Señor Jesús. Creo que el Señor lo levantó de los muertos. Lo confieso con mi boca y lo confieso con mi vida. Declaro que soy cristiano. Declaro que vivo una vida conforme a la del Señor. Declaro que estoy aferrado a Él. Confieso que he pecado, pero confieso que en Él tengo redención de pecados. ¿Ok? Justa la declaración. Pase. Luego viene el acusador y comienza a acusar. Pero es que Él se comía tal, con Él comió todo y por eso la enfermedad. Ahora, abogado. Llamo a mis testigos. Y comienza a llamar a los testigos. La cena. Pase la cena. Y pasa la cena. Pastor, usted está inventando una película. No estoy inventando una película. Y comienza la cena a declarar sobre nosotros. Hasta nuestras ofrendas testifican por nosotros. Y entonces los testigos testifican. Porque no hacen nada más. Y una vez testifican, el abogado dice, ¿qué más se necesita? Y el juez, que es un juez justo, al ser justo no falla por nosotros a nuestro favor porque seamos sus hijos. No, señor. Falla en derecho. Falla en justicia. Por más hijos que nosotros seamos, si merecemos la condena, nos condena. ¿Ok? Pero a nosotros ir con nuestros testigos, ir con nuestro abogado, ir con Jesús y decir, además, Cristo, además, al estar Él con nosotros, dice, además, molido fui yo para que Él fuera sano. En ese momento, cuando Jesús dice, molido fui yo para que Él sea sano, el acusador es echado del cielo. Es echado del tribunal, fuera de aquí. Aquí ya no tienes parte. En el momento en que Jesús habla por mí, ¿por qué? Porque estoy pegado a Él, porque Él es mi Señor, porque reuní los testigos que Él me dijo. ¿Ok? O sea, le hice caso, obedecí. Pero cuando Él dice,
molido fui yo para que él sea sano. Inmediatamente hay sentencia a nuestro favor. Inmediatamente la enfermedad se va. Y así es como ocurren los milagros. No hay otra explicación. Los milagros no es que vino y por no. Hubo un juicio. Y en el juicio hubo una sentencia. Y cuando Jesús habla por mí, hay sanidad. Amén. Listo. Ese es el ejemplo del juicio de sanidad. Hay muchos juicios. Pero ¿qué pasa, pastor, si no reúno los testigos? Si los testigos no testifican a mi favor, van a testificar a mi contra. ¿Cómo así? Listo. Le paso el mismo ejemplo. Llamamos al trono. Llamamos a nuestro abogado porque decimos, no, es que usted es mi abogado y tiene que obedecerme. Nos creemos los muy duros porque creemos que porque dice la palabra que Jesús es nuestro abogado, entonces nosotros nos creemos los jefes. Y eso pasa con mucho cristiano que se cree el jefe de Jesús. Se cree el jefe del Señor. Y entonces nos vamos ante el juicio y decimos, abogado, defiéndame. Entonces el abogado dice, listo, pase y testifiquen. Y nosotros testificamos. Creo en Jesús. Y digo, incluso puedo decir arrepentido. Creo en Jesús y me arrepiento por lo que hice. Pido perdón públicamente y creo que el Señor Jesús es mi Salvador. Perfecto, siéntese. Hasta ahí va bien. Listo. Pero el abogado le dijo que reuniera a los testigos. Y usted no los reunió. Y entonces él se le pregunta, abogado, sus testigos. Y dice, no hay testigos. Listo. Y entonces se le dice, acusador, sus testigos. Y entonces el acusador comienza a llamar a sus testigos. Y el primer testigo que llama es a la cena del Señor. Y llama a la cena del Señor. Y le dice, Señor cena, testifique. Y la cena dice, testifico que el Señor, acusado, me tomaba indignamente. Tal como dice la palabra, que todo aquel que tome la cena indignamente será juzgado y habrá bebido su propia condenación. Que incluso unos, por tomar la cena indignamente, duermen. Interesante. La cena que me bendice, que fue diseñada para bendecirme, ahora el acusador la está llamando para maldecirme. ¿Por qué? Porque es testigo. Soy testigo de que mientras él me tomaba, él estaba en inmoralidad. Soy testigo de que cuando entré en su cuerpo, encontré lleno de perversión. Soy testigo. Y comienza a testificar. Llama a la cena. Esto. Llama a las comidas. Llama a quien tenga que llamar. Y todos dicen sí. Él se la pasaba en borracheras. Se la pasa en borracheras. Se la pasa en glotonerías. Se la pasa en... Y comienzan los testigos a testificar en contra del acusado. Y el acusador contento llamando testigos. Los testigos que debían bendecirme, ahora me están maldiciendo. Y entonces el juez dice, abogado, ¿algo más que decir? Y el abogado no puede decir, molido fui por él. ¿Por qué? Porque eso solo aplica cuando hay fe. Y cuando hay fe, la forma de vivir cambia. Dice aquí, por fe entendemos que... Espérame, me pasé 4. Por fe, Abel presentó a Dios una ofrenda mejor. Cuando hay fe, se presentan los testigos. Cuando no hay fe, no se presentan los testigos. No se reúnen porque no se ejecutan, no se hacen. Y es por esto que hay enfermedad en la iglesia. Y es por esto que los juicios salen en contra. Entonces el abogado no puede decir, porque es que el hombre es culpable. Mentiroso fuera él, sería injusto si dice algo, si él es culpable. Y entonces el juez de justo dice, yo no tomo por inocente al culpable. La enfermedad no es revocada.
Por eso hay mucho cristiano, mucho hijo de Dios, que está luchando con su salud, que está luchando con su economía, que está luchando con su vida, con su relación, porque los juicios están en contra, porque el acusador tiene derechos legales. ¡Ah! Aquí tiene sentido la palabra que usan, los derechos legales. Sí, los derechos legales con los que él levanta juicios en contra. Y va a levantar juicios en contra todos los que quieran. Y este abogado es de los abogados perros, perdónenme la palabra. ¿Por qué? Porque esos abogados que ponen cascarillas y tratan de cuadrar testigos y los cuadra. ¿Sabe cómo? Lanzándole dardos de fuego. Y entonces lanza el dardo de fuego, el dardo llega a su mente y el pecado comienza a concebirse y da a luz el mal. Y entonces este dardo de fuego da a luz un testigo en tu contra. Wow, interesante, ¿no? Justicia y derecho, juicio y derecho. Nosotros tenemos que caminar y estar fundados, cimentados sobre el juicio de Dios y sobre el derecho. Y para yo poder entender el derecho divino, tengo que entender la ley. La ley me enseña cómo es el derecho. Cuando quieres entender qué es justicia, hay una parábola del señor de la viña, y entonces el señor de la viña llamó a un jornalero, un trabajador, y lo llamó a las 6 de la mañana para que trabajara de 6 a 6, 12 horas. Y luego llamó a otro a las 9 de la mañana, otro a las 12, y otro lo llamó a las 5 para que trabajara 1 hora. A todos les dijo que les iba a pagar la misma cantidad. Y entonces cuando le pagó primero al que trabajó solo 1 hora, digamos que el pago eran 100,000. Le pagó 100,000. Y luego el que trabajó 12 horas dijo, uy, si a este le pagaron 100,000, a mí me van a pagar muchísimo más. Y cuando a él le pagan 100,000, dice, pero esto es injusto. ¿Cómo va a ser esto justo? Que me paguen a mí igual que a él. Si yo trabajé más. Esa es la justicia de los hombres. Pero el señor de la viña dijo, ¿no te dije yo desde el principio que te iba a pagar 100,000? Sí. Entonces, ¿por qué me peleas? Si te estoy pagando lo que acordamos que te pagaría, sí, entonces es justo. Si yo quiero darle a él lo mismo que a ti, ¿no soy yo pues libre de hacer con mi dinero lo que me plazca? Esta es la justicia del Señor. La justicia del Señor es que Él hace su voluntad conforme a sus reglas, no las mías. Y aquí está la regla. Aquí está la ley. Y cuando vemos las bendiciones de la obediencia, del seguir las reglas, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendita será tu entrada, bendito será tu salir, no serás cabeza y no serás cola. Cuando vemos la bendición de la obediencia, es cuando hablamos con el Señor y el Señor nos dice, te voy a pagar 100,000 por trabajar de 6 a 6. Cuando obedecemos, recibimos los 100,000 que nos prometió. La bendición de la obediencia. Qué interesante. Pero si no obedezco, los juicios van a estar viniendo. Y me van a estar maldiciendo. Y no me van a dejar avanzar. Y voy a seguir yo en una vida en pecado. Porque el pecado es lo que me amarra y lo que me ata de pies y de manos. Dice la palabra que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y entonces el pecado es lo que no nos deja avanzar. Y cuando no nos deja avanzar, porque hemos colocado primero todo, y por último es el Señor, los juicios vienen. Y siguen viniendo. Y siguen siendo en nuestra contra. Pastor, ¿qué debo hacer? Primero debemos confesar al Señor. Y debemos empezar a vivir y a reunir testigos. A vivir conforme a su voluntad y a reunir testigos. Mire, versículo 26 de Juan 15 dice: cuando venga el Paracletos, a quien yo os enviaré, sabemos que es Paracletos, un abogado, un intercesor,
a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué interesante. O sea que el Espíritu Santo nos da testimonio sobre Jesús. Y vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo delante desde un principio. O sea, nosotros también somos llamados como testigos. Y el Espíritu testifica sobre Cristo, que Él es justo. Y entonces, cuando viene el Espíritu de verdad que me guía a toda verdad, ¿cómo voy a vivir? Cuando el Espíritu Santo está sobre mí, ¿cómo es mi forma de vivir? ¿En justicia o en injusticia? La injusticia ya no tiene cabida. Cuando el Espíritu Santo está en mí, que es el que me guía, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y es el que me dice, recoge testigos, porque hay un juicio en tu contra que está maldiciendo tu economía, recoge testigos. ¿Cuál es el primer testigo que puso Abel? La ofrenda. Qué interesante. La ofrenda testifica en mi favor en un juicio en mi contra económico. Y entonces el enemigo levantó un juicio. Y el juicio es maldición. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y él pone sus testigos. Pero cuando yo recogí mis testigos, los testigos que el Señor me dijo que le recogiera, la ofrenda. Primer testigo. Él ayuda a las viudas y a los huérfanos. Él ayuda al extranjero. Comenzamos a ver aquí cómo aquí hay testigos. Y nos dice el Señor cómo recoger los testigos. Él honra a padre y madre. Empezamos a recoger testigos. Y no falta, y no falta, y no falta. Y entonces cuando nos presentamos delante del Señor y está el juicio, y el juez justo va a dar su veredicto, su sentencia, ¿hacia quién va a fallar? Y entonces el enemigo presenta a sus testigos. Ok, listo. Y ahora los suyos. Pero mire, el primer testigo soy yo, testifico a Cristo y llego con Cristo. Y Cristo es mi abogado. Y testifico que estoy cubierto de Él. Y comienza a llamar a los testigos. Y viene la ofrenda. Y la ofrenda testifica. Testifico que todas estas ofrendas ha dado el Señor. Tan. Por eso dice la palabra, el Señor haga memoria de todas mis ofrendas. De todas tus ofrendas. ¿Por qué el Señor hace memoria de nuestras ofrendas? Porque testifica. Y luego llama al segundo testigo. El testigo de la ayuda a los viudas y a los huérfanos. Y comienzan a testificar. Y luego llama al siguiente. Y comienza a llamar a todos los testigos. Y ellos testifican a mi favor. Y cuando testifican a mi favor, se le pregunta al abogado, ¿algo que decir? Y el abogado dice, sí, señor juez. Porque yo me hice pobre para que el que está allá, el acusado, sea enriquecido. En ese momento, el acusador queda callado y es echado del cielo. Es echado de la corte. ¿Por qué? Porque el justo habló y dijo, yo me hice pobre para que él sea enriquecido. Y él viene conmigo. Y él está pegado a mí. E inmediatamente el juez falla a nuestro favor. La vida cristiana no tiene más misterio. O empezamos a ver al Señor en justicia y juicio, o empezamos a ver al Señor en derecho, en verdad, o empezamos a entender su misericordia a nosotros, que su misericordia no es para que vivamos en libertinaje, sino para que nos da misericordia, nos da tiempo para que reunamos testigos para el momento del juicio. O vamos a seguir con todos estos juicios en nuestra contra y nosotros ni enterados estamos. Y luego decimos, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Señor, ¿pero por qué no puedo avanzar? Señor, ¿pero por qué no estoy limitado y no? ¿Sabes por qué? Porque fuiste condenado y fuiste aprisionero. Y fue aprisionada tu alma en una celda. Qué interesante. El alma se aprisiona en las celdas. No porque sí, sino porque hubo un juicio. Y el juicio dio una sentencia y dijo, para la cárcel. Y entonces la celda de pobreza se aprisionó. E incluso generaciones anteriores fueron aprisionadas
y fueron atadas las generaciones. Pero dice la palabra que Él hace misericordia a millares de las generaciones de los que amamos al Señor y guardamos sus mandamientos. De los que le amamos y levantamos los testigos. ¿Cuáles testigos? Sus mandamientos. Qué interesante, ¿no? Ah, Señor, es que yo te amo, pero no guardas sus mandamientos. Entonces no hay testigos. Y si no hay testigos, el juicio no puede ser cambiado. Interesante. Vaya conmigo a Romanos 8:22. Dice: porque sabemos que toda la creación gime y a una voz y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Para la esperanza que se ve. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos ansiosamente. Y así también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles y escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Qué interesante. O sea, pastor, pero es que yo soy débil, ¿cómo hago para reunir mis testigos a mi favor? El Espíritu, asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad. Cuando yo me meto con el Espíritu Santo y decido someterme a Él, Él me ayuda en mi debilidad. Y siendo yo ignorante frente a la ley divina, Él intercede como abogado, como paracletos, intercede por mí con gemidos indecibles. Qué interesante. Y Él escudriña lo profundo de mi espíritu. Y así como lo escudriña y sabe todo lo que está mal, asimismo llama a los testigos y me pide que haga ciertas cosas para reunir los testigos para que todo ahora salga bien. Eso es aquí ahorita mientras estamos en vida. ¿Por qué? Porque cuando morimos, sabemos que para los muertos en Cristo resucitamos primero, y para nosotros, una vez estemos con Él y hayamos sido despojados de este cuerpo mortal y de este cuerpo corrupto, y seamos levantados en un cuerpo glorioso como en el que Él se levantó, ya en ese cuerpo de que vamos a ser juzgados. Somos juzgados mientras estemos en este cuerpo. Cuando ya no estemos en este cuerpo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y ellos no, o sea, para los muertos en Cristo no va a haber juicio. Por eso te digo que el juicio, la sentencia final ya está a nuestro favor, pero mientras estamos en este cuerpo, tenemos que reunir testigos para poder quitar todas las demandas, todos los procesos jurídicos que el acusador ha puesto contra nosotros. Amén. Hasta que llegue el momento en que, tal como leímos en Apocalipsis, el dragón, Satanás, el acusador, sea echado del cielo y nunca jamás pueda volvernos a acusar. Amén. Este es tiempo, iglesia, en que el Espíritu Santo esté sobre nosotros permanentemente. Este es tiempo de caminar en justicia. Este es tiempo de reunir los testigos que Él quiere que reunamos. Sus testigos. Y dejar de estar haciendo testigos en nuestra contra. Que hay cristianos que les encanta reunir testigos en su contra. Y claro, ¿cómo van a avanzar? Es todo testigo que está, es todo testigo en contra de Él. Y entonces dice la palabra: jamás nos presentamos delante del Señor con las manos vacías. Y nos la pasamos presentándonos delante de Él con las manos vacías. Y entonces ahí cogen un testigo, cogen otro testigo, y cogen testigos en nuestra contra. Qué interesante. Por eso la palabra dice: cuando te vayas a presentar delante del Señor, pregúntale qué hemos de llevar. Unos dirían: esos son principios. No, yo te digo, esos son testigos. Los bendigo.
Vamos a orar en esta noche. Papito, gracias por esta enseñanza. Gracias, papá, por cada persona que se pudo conectar. Te pido, Señor, que tu luz y tu entendimiento sea sobre ellos en el nombre de Jesús. Para que podamos empezar a vivir conforme a lo que tú quieres que vivamos, Señor. Una vida de bendición, una vida llena de ti, Señor. Una vida donde tus juicios son nuestro deleite, porque todos nos bendicen. Te amo y te bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Recuerden nuestras reuniones a las 6 de la mañana, oración. Martes, clase, estudiemos la Biblia. Miércoles, discipulado de reino. Viernes, noche profética, 8 de la noche, todos estos días. Sábado tenemos jóvenes con la pastora Haifa y el pastor Carlos. Y el domingo, nuestra reunión presencial, en este momento en el Hotel Napolitano, domingo 9:45 de la mañana. A reunir testigos, iglesia. A reunir testigos. Los bendigo. Si alguno quiere bendecir este ministerio, recuerde que lo puede hacer comunicándose con sus pastores al 314-330-1091. Y pues de paso también puede hablar con ellos. Los bendigo. Chao.